Vamos a hacer una oración para pedir la presencia de nuestro Dios en medio de nosotros. Y le vamos a pedir a nuestro querido hermano José Antonio, ¿usted nos quiere guiar en oración? Con muchísimo gusto. Oremos. Oremos. Inclinemos la cabeza para orar. Padre Celestial, díganos, nos hemos reunido en este tu día santo y sagrado, sábado, para estudiar tu palabra, para conocerte mejor. Concédenos tu gracia para que cada día crezcamos en el cumplimiento de tu divina voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Bienvenido a nuestro querido hermano Bernabé también, hermano. Buenos días. Y Buenos señor días. Buenos días. Bernabé y familia, y el Señor esté contigo. Él nos acompaña desde Alemania. Me llamó esta mañana. Un saludo. Hola, Bernabé. A acompañarnos, ¿sí? Es un gran amigo. Él fue el que me ayudó a estar en Alemania en las dos oportunidades que fui, el año 2011 y el año 2015. Hermano en la fe, muy querido, muy apreciado por este servidor. Hermana Ivette, hoy la escuela sabática va a estar dada por las damas. Y un caballero, entre paréntesis. Sí, porque la hermana Mercedes no puede darla porque está sintiendo dolores de cabeza, entonces no quiere acercarse mucho al móvil, entonces bueno, ese día lo va a hacer el hermano Gerardo. Bueno, como ya lo dijo el hermano Gerardo, bueno, y como ya hemos orado, nos hemos puesto en la presencia de nuestro Dios, vamos a iniciar esta escuela sabática que tiene un título muy bonito, Milagros alrededor del lago. Entonces, aquí pues vamos a ver el desarrollo de la obra misionera, la obra médico-misionera que inició nuestro Señor Jesucristo, del cual dejó legado a todos los apóstoles, todas las cosas maravillosas que él hizo durante su ministerio aquí en la tierra. El versículo de memoria está en el libro de Marcos, que es el que estamos estudiando en este trimestre, Marcos capítulo 5, versículo 19, y dice así: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí, este versículo se está refiriendo cuando Jesús hizo el milagro el endemoniado de Gadareno, que él quería irse con él. Llévame, Señor, para seguir en tu ministerio, pero él le dijo: no, quédate para que todos los de tu pueblo y los de tu casa también conozcan. Y así lo hizo este endemoniado que fue salvado, rescatado de las garras de Satanás por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la lección, el preámbulo para el día sábado dice: el ministerio de Jesús estuvo centrado mayormente en Galilea y en sus alrededores. El lago de Galilea es el cuerpo de agua más grande de la zona y el centro de la vida de quienes habitaban cerca. Marcos 4 termina con Jesús y sus discípulos cruzando el lago de Galilea. Se levantó una tormenta que Jesús calma hablando al viento y a las olas. Y allí pues la gente se maravilló cuando vieron esta manifestación gloriosa del poder de Dios, porque ¿quién es este hombre que hasta los vientos, los truenos, las tempestades le obedecen? Pero bueno, era el Hijo de Dios el que estaba mandando a callar a la naturaleza. Marcos 6 termina con una escena similar, pero esta vez Jesús caminando sobre el agua hacia sus discípulos que estaban en el bote. Entre ambas escenas en el agua hay numerosos milagros que Jesús hizo en tierra y la primera actividad misionera de sus discípulos. Esas historias son el tema de estudio de esta semana. La característica general de estas historias dramáticas consiste en permitir que el lector vea quién es Jesús. Aquí se nos presenta una de las tantas facetas que tiene nuestro Señor Jesucristo. El Dios milagroso, el sanador, el que da vida, el que restaura.
Él es aquel que puede calmar una tormenta, restaurar a un endemoniado, sanar a una mujer que simplemente toca su manto, resucitar a una niña, predicar en su propio pueblo, enviar a sus discípulos a una misión evangelizadora, alimentar a 5,000 personas con unos pocos panes y peces y caminar sobre el agua. Increíbles demostraciones de poder que acercan a sus discípulos a la comprensión de que Él es el Hijo de Dios. Sí, aquí pues en esta semana vamos a estudiar todas estas cosas que hemos ido enumerando. Esa mujer que con tanta fe, después de tener muchísimos años de ese padecimiento, de ese sangrado que no se le quitaba con simplemente tocarle el vestido a Dios, a Jesús, esa fe tan grande que ella tenía. Vamos a ver el caso de Jairo también con su niña. Y bueno, entremos al desarrollo de esta semana. Entonces, el día domingo, que se llama Calmando una tormenta, era el día que tocaba la hermana Mercedes. Va a hacer el resumen el hermano Gerardo. Hermano Gerardo. Sí. Milagros alrededor del lago se llama la lección, pero podría completarse también alrededor y dentro del lago, porque Jesús calmó la tempestad que estaba dentro del lago, en una barcaza. Siéntanse todos en la libertad de poder participar. Acuérdense que en la escuela sabática aprendemos todos y opinamos todos. También queremos dar una bienvenida a nuestra querida hermana Albania. ¿Sí? Un saludo. Un saludo, Señorita Albania. Albania, que el Señor te bendiga y muy bienvenida a él. El día domingo dice Marcos 4:35 al 41 lo siguiente. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pocas veces me imagino que alguien en el registro bíblico se notan los grandes milagros del Señor en el Antiguo Testamento con esa majestuosidad, porque mis hermanos, en una tormenta que está por hundir un barco, de pronto alguien se levanta dentro del barco y reprende a la tormenta, a las olas, al viento, y inmediatamente se vuelve algo, una bonanza, algo muy tranquilo. La verdad que a mí me daría mucho miedo, porque no estamos acostumbrados nosotros a presenciar milagros de ese camino. Sin embargo, a nosotros en la última generación, y creo que deberíamos pensar en eso también, el Señor promete su intervención divina de esta manera también, majestuosa. Si nosotros, voy a compartir esta cita en el libro de Joel, capítulo 2, los últimos versículos del 28 al 32, dice así, el derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación
como ha dicho Jehová, entre el remanente el cual él habrá llamado. Cuando Dios llame a este remanente, hoy estamos dispersados, pero cuando se termine la dispersión del pueblo santo, el Señor lo hará con gran poder. Y nosotros tenemos que pensar que el Señor obrará, porque el enemigo obrará con gran poder también. La lección nos dice que al comienzo de Marcos, Jesús se sube a un bote para enseñar a la multitud que estaba en la playa. Ahora, tras un largo día de instrucción, toman consigo a Jesús como estaba, ¿sí? Como estaba es, maestro, ya el día terminó, basta, a descansar. La lección dice que estaba muy cansado, después de un día continuo de enseñanza. Y él se duerme inmediatamente sobre una superficie mullida que estaba tal vez en la popa del barco. Una gran tormenta se desata en el lago y el bote corre peligroso o peligro de naufragar cuando los discípulos despiertan a Jesús, quien drásticamente ordena al viento y a las olas que cesen. Una gran calma se apodera del lago. Es comprensible que los discípulos teman profundamente ante semejante manifestación de poder divino. ¿Alguno de ustedes, de los que estamos aquí en esta reunión, ha sido testigo de algún poder sobrenatural? Hermano Arturo. Bueno, la verdad que aquí donde nosotros estamos, a veces se desata pues un viento muy fuerte, ¿no? Y entonces estamos acostumbrados a, a dirigirnos al Señor cuando pasa esto, ¿no? Pero lo que hacemos es clamar de acuerdo a las promesas que Dios ha puesto en su palabra y le pedimos al Señor que intervenga, ¿no? en medio de esos momentos, ¿no? Donde hay un viento muy fuerte, ¿no? Y hemos visto inmediatamente la mano del Señor, cómo ha detenido eso, ¿no? Cómo ha calmado el viento y hemos podido pues descansar, ¿verdad? Porque eso cuando tus condiciones no son no tienes una casa de bloques, de cemento, ¿no? Que sabes que resisten mucho más, ¿no? Y entonces pues te asustas un poco cuando el viento se levanta, ¿no? Y hemos aprendido a clamar al Señor según sus promesas, ¿no? Y hemos visto la intervención sobrenatural de la mano del Señor. Amén. A mí me ha tocado una vez, voy a contar, yo creo que lo conté antes, pero lo estoy recordando ese momento. Estaba en Argentina en el año 2012 y me voy a trabajar a un lugar. Me tomo el autobús. El día anterior, ustedes saben que en el hemisferio sur, en el mundo, los tornados no son comunes. Es en el hemisferio norte donde se dan los tornados. Lluvias sí, torrenciales también, pero los tornados, esos remolinos con fuertes ráfagas que arrancan casas y autos y árboles, no son comunes. En el 2012 en Buenos Aires ocurrió el primer tornado que se tuvo noticia. Una cosa muy, muy triste, muy peligrosa también, porque empiezan a volar las cosas que son pesadas. Y tú no sabes para dónde va, para dónde viene, porque el viento las lleva a cualquier dirección. Y al día siguiente del tornado me voy a trabajar y una desolación en todas partes, árboles caídos por acá, techo de las casas volados, ramas desparramadas por todos lados. Y si no hubo tanta lluvia, si no hubo destrucción del viento. Una cosa muy triste. Y cuando en el autobús paso por una calle y se veían árboles gruesos tumbados. Y ahí había una pequeña, cuando pasé, había una pequeña iglesia pentecostal. Decía iglesia evangélica, pero era pequeñita, era lo que sería una casa pequeña, pero tenía el cartel iglesia pentecostal. Al lado había una casa grande, la casa propiamente dicha estaba atrás,
y delante tenía un gran patio y tenía árboles, pero árboles gordos, gruesos. Y la mitad de esos árboles estaban tumbados. Y había el árbol más grueso, que estaba casi en la medianera, del lado de la propiedad, estaba tumbado, inmenso, un tremendo árbol pesadísimo, estaba caído, pero a medio metro del techo de la iglesia. Y no lo aplastó. O sea, quedó suspendido en el Quedó aire. suspendido. Y yo miré las raíces, y las raíces se notaban que el árbol tenía, a simple vista, tenía por lo menos 1 metro de radio, ¿sí? 1 metro tenía, y tenía esto sobre la tierra. Todo lo demás estaba afuera. Es decir, no tenía forma de no caerse. Sin embargo, No cayó. no se cayó y no se caía. ¿Qué lo sostenía a ese árbol para que no aplastara esa pequeña iglesia evangélica? No lo sé. Porque físicamente el peso que tenía todo el árbol, apoyado apenas en lo que le quedaba de suelo, tenía que el peso tumbarse y caer sobre la pequeña iglesia. Y no se cayó. A la tarde vuelvo a pasar por el mismo autobús cuando regreso del trabajo y ese árbol seguía intacto así, suspendido sobre el techo que quedaba, no llegaba a 1 metro del propiamente techo para aplastarlo. Tenía que haber aplastado esa casa, pues el techo de esa pequeña iglesia evangélica. Todos los árboles estaban prácticamente derribados. El viento había sido muy fuerte. El primer tornado en Argentina que se tenía noticias de ese momento. Y ese árbol también se tumbó, se cayó, pero no aplastó el techo de esa pequeña iglesia evangélica. Bien, hermanos, yo no conocía a nadie ahí de la iglesia, nunca quedó en el camino, ¿no? Pero yo creo que Dios tiene pueblo en todas las iglesias y tiene sus fieles, ¿sí? Y creo que en esa iglesia estaban también los fieles de Dios. Y Dios protegió esa pequeña propiedad para que no fuera destruida por ese tornado. Porque ese árbol tendría, si hubiera caído con la fuerza del viento que le arrancó al árbol de la tierra, que hay que tener una fuerza para arrancar ese árbol, era que no quedaba nada. Pero Dios también a veces puede reprender al viento. Lo hizo con Jesús y creo que también lo habrá hecho con esa pequeña iglesia. No toques a ese tema. Es una situación que los milagros no están tan lejos como nosotros nos imaginamos. Dios está cerca de sus hijos y está cerca de aquellos que temen el nombre de Dios y obedecen su palabra. Amén. En Salmos hay un salmo muy lindo, Salmo 104, del 1 al 9, habla algo similar con respecto a lo que estamos comentando, ¿sí? Que dice así, Salmo 104, 1 al 9. Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, y a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Amén. Amén. Ese es Jehová de los ejércitos. El Dios del Antiguo Testamento estaba en una barca como hombre
y también estaba reprendiendo al enemigo que había levantado esa tormenta para destruir. Nosotros tenemos muchas enseñanzas que aprender de este hecho bastante singular. Nosotros podemos estar rodeados de muchas dificultades y ciertamente nos encontraremos dentro de poco tiempo realmente con muchas dificultades juntas que nos rodearán para hacernos temer y que abandonemos la fe. Habrá quienes lo harán, pero habrá quienes se fortalecerán aún más a través de esas pruebas. De nosotros depende hoy, cuando estamos cultivando una relación personal con Jesús, para que en el día de la prueba nosotros estemos fuertes. Porque el enemigo sabe que él, si nuestra comunión, nuestra unión con Dios a través de la fe es fuerte, él no puede avanzar sobre nosotros. No puede ni podrá. Pero él sabe que si puede minar la confianza que nosotros depositamos en Dios por fe, sus planes progresarán en nuestra vida. La historia registrada en Marcos armoniza con un patrón común en la Biblia, dice la lección, el de una teofonía, ¿sí? O teofanía. Es decir, la aparición de Dios o de uno de sus ángeles. Estos eventos tienen comúnmente 5 características. La demostración de poder divino. Primero, segundo, el temor humano, como respuesta nosotros a lo desconocido o a lo sobrenatural, de forma instintiva, nos da temor. Instintivamente. Si nosotros vemos que una silla se mueve sola, salimos corriendo de ese cuarto. Si vemos que las cosas comienzan a levitar en un cuarto, salimos corriendo de ese cuarto. Si escuchamos ruidos extraños de que alguien camina o toca la puerta o algún ruido cuando sabemos que estamos solos en esa casa, nos asustamos. Eso es instintivo. Yo tengo una experiencia, ¿puedo contarla? Por el tiempo, ¿no? Porque el tiempo es... sí, a mí me ha pasado una vez, la verdad que no me he olvidado nunca esa experiencia. Estaba en Bélgica, estaba recién llegado en Bélgica, y me voy a la casa de una amiga que había conocido en Barcelona. Ella se fue primero, entonces le dije, Sonia, por favor, ayúdame, quiero ir a ver, no tengo trabajo. Sí, vente. Entonces voy a vivir ahí en su casa, y ella tenía un piso pequeño. Era un piso grande, pero el dueño había dividido en dos ese piso y para 2 familias. Y en ese piso estaban 2 muchachos más viviendo. Entonces éramos 3 con este servidor y la dueña 4. Y estábamos todos un poquito con poco espacio. Cuestión que esa mañana todos se fueron a trabajar y yo estaba solo. Y me puse a escribir con el ordenador portátil que tenía en la mesa. Me pongo a escribir la revista que estaba publicando en ese momento, Señales de los Últimos Tiempos. Y me pongo a escribir y de pronto escucho ruido en el baño. Y digo, pues si no hay nadie. Como que alguien estaba ocupando el baño, abriendo la puertita del botiquín y levantando cosas, pasos, y pues si no hay nadie. Pero no me levanté porque pensé que era el vecino de al lado, porque habían dividido y se escuchaban los ruidos del vecino. Sigo escribiendo y vuelvo a escuchar ruido, pero digo, el vecino se escuchaba ruido de arriba, pero el baño estaba abajo. Uno se da cuenta la orientación del ruido, ¿no? Y sigo escribiendo, y cuando sigo escribiendo vuelvo a escuchar 3, 4 veces ruido en el baño. Dije, pero no hay nadie en el baño. Aparte yo había entrado al baño hace un rato y digo, no hay nadie. Y no había nadie en la casa. Yo digo, no, debe ser el vecino. Cuando pasó media hora y varias veces escuché ese ruido, dijo, ¿qué
Digo, bueno, es el vecino. A la media hora viene uno de los muchachos que vivían ahí y va y entra al baño. Y me dice, Gerardo, ¿qué pasó acá? Y yo lo miro y digo, ¿pasó qué? ¿Cómo que? Me dice, aquí entró recién al baño alguien, defecó y dejó todo sucio. ¿Cómo? Está todo desordenado acá. Digo, no puede ser, yo entré hace una hora, le dije, estaba perfecto. Pero acá, entonces me levanto, no, deja, ya limpié todo, me dijo, enfadado. Y yo estaba escuchando el ruido en el baño, no en el vecino. Hermano, me puse y estaba escribiendo la revista, los artículos que yo publicaba en ese momento en una revista que se publicó. Esos ruidos extraños, hermano, eran alguien que estaba dentro del baño constantemente tratando de distraerme, supongo, pero que había ensuciado el baño. Para mí fue, no puedo, hasta el día de hoy no tengo respuesta. Hay varios pastores que cuentan historias similares. El pastor Walter White, el pastor Quintero, el pastor Beta, el pastor Molina en su momento y otros pastores que sucede que cuando uno está consagrado a la obra de Dios, el enemigo molesta mucho, muchísimo a veces, ¿sí? Y a otros siervos y siervas de Dios que pasan situaciones similares. Nosotros tendemos a esto. Como tercer ítem, dice la lección, la exhortación, no temas, ¿sí? Una respuesta a nuestra actitud, ¿no? Y la palabra de revelación por la que Dios o el ángel aparecieron, ¿sí? Y después la respuesta humana a la revelación. 4 de las 5 están presentes en esta historia del milagro dentro de la barca. La acción de calmar la tormenta es la demostración de poder divino. El miedo de los discípulos es el componente correspondiente al temor humano, normal, instintivo. La pregunta, ¿por qué están así atemorizados? Es el no temas. Y la pregunta de los discípulos es, ¿quién es este? Corresponde a la respuesta humana, ¿sí? La pregunta de los discípulos, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen, empuja al lector a responder supliendo la revelación explícita faltante en la fórmula de la teofanía, que es el Hijo de Dios, el Señor mismo. Dios está presente en el silencio, al lado nuestro, por medio de su Espíritu Santo y sus ángeles que nos acompañan, pero también puede manifestarse en la vida de cada uno de nosotros cuando va a ser necesaria una intervención divina para que nosotros sigamos confiando. Que el Señor nos bendiga. Hermano Antonio. Sí, verdad. En este día hay una pregunta que dice, ¿cómo puedes aprender a apoyarte en este poder divino, concretamente Jesús calmando las aguas, y a confiar en Él para todos en tu vida? La respuesta es muy importante. La tenemos aquí cuando dice Jesús, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios en esas parábolas. Para que, dice, pero a los que están fuera les hablo con parábolas, para que viendo, bueno, dice el misterio de Dios, más los que están fuera, por parábolas les hablo todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es decir, el fin de esta tormenta era probar la fe en Jesucristo a los apóstoles. Porque si no tienes fe en Jesucristo, las parábolas
no las hace entender, para que viendo no vean. La gente no creía en Jesucristo. Entonces Jesús les enseñaba por parábolas, pero preparó a los apóstoles para que pudieran comprender las parábolas. Y un hecho muy esclarecedor es cómo Jesús, gran parte de su predicación, la hizo en Galilea. Galilea, llamada Galilea de los Gentiles, es decir, era la región menos religiosa de la Tierra Santa. Y entonces la Judea, que era el centro, la más religiosa, ahí precisamente el Señor predicó muy poco y mucho más en Galilea. Otro contraste. ¿Cuál es la solución del contraste? Es decir, la fe en Jesús. El mismo Nazaret, el pueblo donde él vivió, creció como niño, etc. Allí no pudo hacer milagros por falta de fe. Es decir, la idea está, y vuelvo a hacer la pregunta, que dice así, hermano, muy importante para nosotros. ¿Cómo puedes aprender a apoyarte, a tener esa fe en Jesús, en ese poder de Él y confiar en Él para todo en tu vida? Lo que estábamos haciendo, diciendo estos acontecimientos que a todos nos han pasado, que en ellos hemos visto la mano de Dios. Pero para ver esa mano de Dios en esos acontecimientos, hermanos, eso exige fe. Esa es la respuesta. Hermanos, crezcamos en la fe para entender el mensaje que Dios nos da, las profecías, etc. Y podamos seguir fieles y constantes, perseverantes a Dios. Amén. Amén. Hermana Iris, continúe usted con el día lunes, con el resumen del día lunes, por favor. ¿Qué tal, hermano? Sí, continúo yo. Vale, la lección se titula ¿puedes oír un susurro por encima de un grito? Bueno, más adelante veremos esta pregunta. Vamos a comenzar con otra que dice, ¿qué podemos aprender acerca del gran conflicto y del poder de Jesús gracias a este asombroso relato? Bueno, pues esta historia acontece justo después del relato de la tormenta al otro lado del lago. Y vamos a leer Marcos 5, del 1 al 20, que es la historia en sí. Si lo quiere leer alguien, y si no, lo leo yo. 1 al 20. Del 1 al 20, sí. Marcos 5, del 1 al 20. El endemoniado Gadareno. Exacto. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas, habiendo sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio,
y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que los habían visto cómo le había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus condiciones. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Amén. Entonces, volvemos a retomar la pregunta. ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? Pues nosotros desde luego que no, pero Jesús sabemos que sí. Y la historia cuenta que este hombre vivía en los sepulcros. En esa región era costumbre hacer los sepulcros en los filos de las montañas. Se cavaban cavernas y también cámaras donde colocaban a los muertos. Y puede ser que ellos hubiesen desembarcado cerca del risco donde se encontraba este hombre y él haya visto esa embarcación desde lejos. Entonces, lo cuento porque la escuela sabática nos dice, el hombre se precipitó hacia Jesús. Ni una palabra se dice acerca de los discípulos, quienes probablemente hayan huido despavoridos. Cuando el hombre llegó cerca de Jesús, se postró ante él. La frase se postró es traducción del verbo griego proskineo, usualmente traducido como adorar. Parece que el hombre reconoció que Jesús era alguien que podía ayudarlo, pero cuando abrió su boca, los demonios que estaban dentro de él le gritaron a Jesús, quien fue, sin embargo, capaz de escuchar por sobre los gritos de ellos la súplica de la ayuda susurrada por este hombre. La verdad que yo no sé si fue un susurro literal o si fue un pensamiento que tuvo el hombre. Lo que está claro es que los demonios lo dominaban y no eran uno ni dos, era una legión de demonios, que eran miles de demonios. Entonces, en el fondo seguía siendo él. Y él también era consciente de que al ver a Jesús, ¿no? Pues él fue corriendo, como dice en la historia. Y él era consciente de que él necesitaba la ayuda de Jesús y con solo Jesús le podía brindar esa ayuda. Lo asombroso es que los demonios sabían exactamente quién era Jesús y también conocían su impotencia frente a él y sabían de su poder sobre ellos. Y eso pues lo vuelvo a leer el versículo 7 que dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? Y Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Ellos sabían perfectamente que Jesús era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. Y entonces ellos tuvieron gran temor al ver a Jesús. Esta historia tiene dos características fundamentales. Para empezar, contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o con la contaminación ceremonial, de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Primero te dice, las tumbas y los muertos eran impuros. Y lo dice el versículo 10, perdón, el capítulo 19, el versículo 11 y el 16 de Números, que yo los voy a leer porque son cortitos. El versículo 11 dice así, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y el versículo 16 dice así, y cualquiera que tocare algún muerto o espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. También te habla de los cerdos. Los cerdos también sabemos que son animales inmundos y eso nos lo recuerda en Levítico 11, el versículo 7, que dice así. También el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumias, lo tendréis por inmundo. Pero bueno, sabemos que este hombre no estaba en sus cabales porque él gritaba por la región, la gente le tenía miedo, porque era dominado pues por Satanás, ¿no? ¿Puedo? Y sí, Antes de continuar, ahí hay un relato que me ha llamado la atención. Cuando en el versículo 7
Dice así, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, o del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Sí, él habla en nombre de lo que sería la legión, el demonio que habla. Ellos piden que Jesús no le atormente. Sin embargo, la legión atormentó muchísimo tiempo a ese pobre hombre, que lo ataban con cadena y con grillo y despedazaba todo, se laceraba. Realmente ellos hacían lo innombrable con esa pobre alma. Pero ellos dicen, no, a nosotros no nos toques, por favor, no nos hagan nada. Fíjense la manera, el contraste de lo que es la maldad, ¿no? Ellos tienen la potestad y lo hacen con saña y odio de destruir a la raza humana. Pero cuando viene Jesús y se presenta delante de ellos, claman misericordia. Algo similar está pasando, no sé si ustedes se darán cuenta con las nuevas leyes que están surgiendo. Hemos visto situaciones un poco extrañas, hasta diría escandalosas, con los Juegos Olímpicos, con esta nueva ley de igualdad, etcétera, etcétera, que son agresivos, son malos, son ofensivos, ¿sí? Son hasta déspotas en sus pensamientos, pero reclaman igualdad, ¿sí? Reclaman que se les reconozca. Ese es el espíritu del enemigo. Eso es. Continúa, hermana Iris. Vale, pues sí, la verdad que sí. Y eso, esos demonios tenían pánico de lo que Jesús pudiera hacerle, porque sabemos que, bueno, porque si Jesús quiere, los destruye en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Sí, claro. Y aparte de eso, ellos también tenían bueno, Satanás también tenía un plan. Y Satanás quería que los dejaran entrar en los cerdos. ¿Por qué? Porque sabía que si esos cerdos morían, la gente de esa región le iba a echar la culpa a Jesús de esa pérdida tan grande que hubo, esa pérdida económica que hubo. Y con eso que iban a conseguir, pues perjudicar el mensaje que Jesús tenía que darles, ¿no? Porque ya la gente se iba a cerrar y no le iban a hacer caso a Jesús. Pero él, a pesar de eso, lo permitió. ¿Y por qué lo permite? Pues la hermana White nos lo va a explicar mejor. Voy a leerlo brevemente y dice así. Este suceso fue permitido para que los discípulos viesen el poder malévolo de Satanás sobre los hombres y los animales, pues quería que sus discípulos conociesen al enemigo al que iban a afrontar, para que no fuesen engañados y vencidos por sus artificios. Quería, además, que el pueblo de aquella región viese que él, Jesús, tenía el poder de romper las ligaduras de Satanás y libertar a sus cautivos. Y aunque Jesús se alejó, los hombres tan milagrosamente liberados quedaron para proclamar la misericordia de su bienhechor. Esto aparece en el conflicto de los siglos. Aunque los habitantes de Gádara, que era esa región, no habían recibido a Jesús, él no los dejó en las tinieblas que ellos habían preferido. Cuando le pidieron que se apartase de ellos, no habían oído sus palabras. Ignoraban lo que rechazaban. Por lo tanto, les mandó luz por medio de personas a quienes no se negarían a escuchar, como es este señor que estaba endemoniado. Al ocasionar la destrucción de los cerdos, Satanás se proponía apartar a la gente del Salvador e impedir la predicación del Evangelio en esa región. Pero este mismo incidente despertó a toda la comarca como no podría haberlo hecho otra cosa alguna y dirigió su atención a Cristo. Aunque el Salvador mismo se fue, los hombres a quienes había sanado permanecieron como testigos de su poder. Los que habían sido agentes del príncipe de las tinieblas vinieron a ser conductos de luz, mensajeros del Hijo de Dios. Cuando Jesús volvió a Decápolis, la gente acudió a él y durante 3 días miles de habitantes de toda la región circundante oyeron el mensaje de salvación. Amén. Entonces, amén. Entonces, en esta historia, como en tantas otras, vemos que el Señor
permite ciertas situaciones por algún motivo. Y en este caso, pues el mensaje incluso fue difundido más de lo que pudiera haber sido en un principio, gracias a esos testimonios. Y por último, la otra pregunta que se nos plantea es la siguiente. ¿Qué esperanza puedes extraer de esta historia en cuanto al poder de Jesús para ayudarte en cualquier cosa con la que estés luchando? Pues yo creo que mucha esperanza. ¿Por qué? Porque aunque parezca que las cosas se pueden torcer muchas veces o los acontecimientos no transcurren como nosotros nos gustaría, no dejemos de pensar en que Dios está al control de todo. Él conoce los tiempos, Él conoce las razones. Y como nos dice en Romanos 8:28, que dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces tienen que ocurrir ciertas cosas en nuestras vidas, aun siendo dificultades, siendo sufrimientos, porque estas situaciones pueden servir en nuestro camino a la salvación. Y Amén. bueno, yo ya concluyo. Amén, amén. Amén. ¿Ya Muchas terminó, gracias. hermana? Sí, muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Yo quería anotar algo a mí de esta historia de este endemoniado que fue liberado por Jesús. Me llama mucho la atención la actitud que tuvieron los criadores de los cerdos. Prefirieron echar a Jesús. Sí, Conocieron al Salvador. Bueno, le pasó a los del Sanedrín, que conocían toda la Torá, pero cada quien tiene sus propios intereses. El claro, interés estaba en los cerdos que le producían el efectivo. claro. Vino el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y lo echaron. Vete de aquí no viniste a arruinar nuestro negocio. Increíble. Exacto. Sucede. Perdón, eso sucede hoy en día. Sí, exactamente, hermana Pino. Tiene usted toda la razón. Bueno, hermanita Pino, y ahora le toca el turno a usted para que Sí. comente el día martes en la montaña rusa con Jesús. Ok. Nos pide que leamos Marcos 5:21 al 24 y nos hace una pregunta. ¿Qué características de Jairo se destaca en particular? Está pasando otra vez Jesús en una barca. A la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamada Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Amén. Amén. Los dirigentes religiosos como Jairo no eran típicamente amigos de Jesús. Por lo tanto, todo parece indicar que estaba desesperado. Esta desesperación se hace evidente al postrarse ante Jesús. O sea, no creía en él, pero al ver el problema que tenía con su hija, dice, yo voy a él, porque él lo hará. No creía aparentemente, pero en su interior se ve que sí. Postrándose ante Jesús, su ruego resulta comprensible para cualquier padre. Su hija estaba agonizando, pero tiene fe en que Jesús puede ayudarla. Sin pronunciar una sola palabra, Jesús aparte con el padre rumbo a su casa. Yo quiero ser, como siempre, muy, muy corta, así que me voy, porque todos conocemos la palabra de Dios, el Señor. Me voy a los comentarios de la sierva de Dios. Sí. Jesús, entre medias sabemos que el Señor iba caminando con una gran multitud y se acercó esta mujer que tú mencionaste antes, de flujo de sangre. Llevaba 12 años
y no había manera. Se gastó todo lo que tenía y más. No se sanaba. Pero su fe era tan grande que dijo, si yo rozara aunque sea el filo de su manto, él me sanará. Y él preguntó, ¿quién me ha tocado? Señor, toda la gente que hay, tú preguntas, ¿quién te ha tocado? El Señor sintió la fe de aquella mujer. Ojalá tuviera yo un pico de la fe de esa mujer. Entonces vamos al comentario de la hermana Elena. Jesús permaneció a orillas del mar por un tiempo, enseñando y sanando, y luego se dirigió a la casa de Leví Mateo para encontrarse con los publicanos en su fiesta. Allí se encontró Jairo, príncipe de la sinagoga. Este anciano de los judíos vino a Jesús con gran angustia y se arrojó a sus pies, clamando, mi hija está a la muerte, ven, pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús se encaminó inmediatamente con el príncipe hacia su casa. No lo hizo esperar siendo Dios. Fue inmediatamente. Aunque los discípulos habían visto tanto de sus obras de misericordia, se sorprendieron al verle acceder a la súplica del altivo rabino. Para Dios no hay excepción de persona. Esto está en el deseado de toda la gente. Al abrirse paso por entre el gentío, llegó el salvador cerca de donde estaba la mujer enferma. Ella había procurado en vano una y otra vez acercarse a él. Ahora había llegado su oportunidad, pero no veía cómo hablar con él. No quería detener su lento avance, pero había oído decir que con solo tocar su vestidura se obtenía curación, y temerosa de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó. Cristo conocía todos los pensamientos de ella y se dirigía hacia ella. Comprendió él la gran necesidad de la mujer y le ayudaba a ejercitar su. Al pasar él, se le adelantó la mujer y logró tocar apenas el borde de su vestido. En el acto notó que había sanado. En aquel único toque habíase concentrado la fe de su vida, e inmediatamente desaparecieron su dolor y debilidad. Ministerio de Educación. Cristo no hizo la pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? Para obtener información, quería dar una lección al pueblo, a sus discípulos y a la mujer, infundir esperanza al afligido y mostrar que la fe había intervenido el poder curativo. La confianza de la mujer no debía ser pasada por alto, sin comentar. Dios tenía que ser glorificado por la confesión agradecida de ella. Cristo deseaba que ella comprendiera que él aprobaba su acto de fe. No quería dejarla ir con una bendición incompleta. Ella no debía ignorar que él conocía sus padecimientos. Tampoco debía desconocer el amor compasivo que le tenía, ni la aprobación que diera a la fe de ella en el poder que había en él para salvar hasta los sumos a cuantos se allegasen a él. Con dulzura le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuán alentadoras le resultaron esas palabras. El temor de que hubiera cometido alguna falta ya no amargaría su gozo. El ministerio de curación.
tenemos que pedirle al Señor, Ujú. es mi opinión, que Sí. cada día aumente nuestra fe. Amén, así es, hermana. Sí, yo quería comentar aquí algo acerca de esta lección de al principio, ¿verdad? Donde dice los dirigentes religiosos como Jairo no eran típicamente amigos de Jesús. Ajá. Por lo tanto, todo parece indicar que estaba desesperado. Esta desesperación se hace evidente al postrarse ante Jesús. Eso también lo vemos hoy en día. A veces hay mucha gente que se confiesa o se dicen ateos, pero por lo menos si van en un vuelo y el piloto dice que hay turbulencia o que están a punto de caer, todo el mundo se arrodilla, todo el mundo se postra a pedirle clemencia a Dios, hasta los ateos, porque nadie se queda sentado en su sitio. Entonces Sí, aquí, hay ateos hasta que comienza a caer el avión. exactamente, este hombre pues no era muy amigo de Jesús, pero en su desesperación él quería, claro, imagínense la hija, su hija del alma estaba, porque cuando Jesús llegó ya la niña había muerto. Él prácticamente la resucitó, él la resucitó, Ujú. porque él le dijo, ya estaban ahí llorando las plañideras y todo, y él le dijo, y ellas se rieron, por favor, no lloren, la niña solo duerme, pero claro, él para darle un aliento a la familia, y después él la levantó de la muerte. Bueno, y continuando, usted ya terminó, ¿verdad, hermana Pino? Sí, 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 yo soy de hacerlo corto, Muchísimas porque gracias, hay quien hace muy largo y entonces si nos acortamos, el otro puede estirar. hermanita. Así es, sí, sí, sí. Bien, muchísimas gracias. Bueno, continuando con este estudio, ahora le pasamos el turno a la hermana Pilar para que nos haga un resumen del día miércoles. Hermana Pilar, adelante. Ujú. No se le oye más. No se escucha. Sí. Sí, Ah, claro, porque teníamos el, pero tranquila. que los calores no te dejan pensar. Adelante. Vale, la lección se llama rechazo y aceptación. Y entonces nos lleva a Marcos 6, 1 al 6. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas palabras, estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No es esta también, no están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Amén. Dice la pregunta, dice, ¿qué característica? No, ¿por qué Jesús fue rechazado por la gente de su propio pueblo? Bueno, nosotros vemos que él llegó a la sinagoga y él, pues, era costumbre. Él, mientras vivió en Nazaret, iba a la sinagoga con su familia. Y todos le conocían, y ese sábado que entró en la sinagoga, todos lo vieron y llevaba tiempo que no iba los sábados a la sinagoga, pero todos sabían lo que Jesús estaba haciendo, no desconocían los milagros que estaba haciendo por Galilea, ellos no lo desconocían. Cuando entró Jesús a la sinagoga, todos los ojos se pusieron con él. Y él vio allí, pues, todas las caras familiares. Él se sentó y el anciano ese día leyó a los profetas. Fíjate que
que es que no hay casualidades, no, sino que todo estaba ya previsto por Dios, que todo sucediera así, porque el anciano habló, leyó a los profetas y decía que el Mesías estaba por venir y que se acercaba el tiempo y los animaba a estar felices. Y además dijo que el Mesías vendría encabezando un ejército para derrocar a los romanos. O sea, que yo no sé de dónde se sacó eso, pero él los animó a que esperaran al Mesías con ansia. Y el rabino se acerca a Jesús y le da el rollo, la palabra de Dios, y todos sabemos que leyó Isaías, ¿no? Y Jesús, cuando terminó de leer Isaías, pues explicó que él venía a abrir los ojos a los ciegos, a liberar a los cautivos. Y dicen que todos le escuchaban con muchas ganas, que le escuchaban y que decían amén, amén, y le daban gloria a Dios cuando estaba hablando Jesús. Y es que ellos estaban viendo al invisible, porque el Espíritu Santo impactó a todos ellos allí en la sinagoga, a todos. Los llenó de su Santo Espíritu y ellos veían al invisible en Jesús, así como lo vio Moisés. Pero claro, Satanás susurró al oído de todos aquellos y dijeron, pero bueno, ¿y este qué? Nos está reprendiendo a nosotros y está diciendo que nosotros somos esclavos y que debemos ser libres y que debe abrir nuestros ojos, pero si nosotros sabemos, si nosotros somos hijos de Abraham, israelitas. Y entonces Satanás susurró todo eso en sus oídos y a ellos se les subió el orgullo. De la soberbia. Sí, de la soberbia. Y entonces dijeron entre ellos, pero bueno, y este no es el hijo, este no es hijo de José el carpintero, no está aquí su madre, sus hermanos y sus hermanas aquí con nosotros, pero ¿y quién es este? Don nadie. ¿Sí? Sí. ¿Y ves, Di? No, digo yo, un don nadie. Ah, sí. Y dice, pero bueno, ¿y este qué se cree? Que nos está reprendiendo y encima se hace pasar porque hoy se ha cumplido las escrituras y que es el Mesías. Pues entonces les entró una rabia a todos que cogieron a Jesús y lo sacaron de la sinagoga, se lo llevaron a un precipicio y querían despeñarlo por allí. Pero Dios, que todo, su Padre, que todo lo tenía planeado, tenía allí a sus ángeles que le guardaban y que le protegían. Y entonces lo sacaron de allí, Jesús, así como dice la escritura que Jesús desapareció. Pero Espíritu de Profecía, en el deseado de toda la gente, dice que los mensajeros celestiales estaban con él en medio de la gente enfurecida. Lo guardaron y lo condujeron a un lugar seguro. Bueno, aquí vemos que Jesús fue rechazado por la gente de su pueblo. Y aquí dice que, él, cuando terminó de leer y estaban todos protestando porque ellos eran hijos de Abraham, Jesús estaba leyendo sus pensamientos y fue cuando dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Bueno, la lección ha querido dejarnos claro, pues que nadie es profeta en su tierra. Sí, Beth. Sí, así es, hermana. Yo quería anotar algo que este rechazo que sufre Jesús
Como dice usted, nadie es profeta en su propio pueblo. Y además a él lo rechazan. ¿Por qué? Porque él señala el pecado. Él le señala a toda esa gente, a toda esa organización, a todo ese Sanedrín, cuáles eran los defectos y los pecados que ellos tenían. Y él iba directamente, él no iba con, ay, no, a mí me parece, hermanito Anás o hermanito Caifás, que usted no está haciendo las cosas bien. No, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son hijos de Satanás, porque hacen esto y esto y esto. Miran la paja ajena, pero no se ven ustedes mismos. Cuelan el mosquito, pero no hacen los demás. O sea, él iba tajante. Y así sucede hoy en día, hermana. Cuando se levanta un ministro, un hermano, un predicador, el que sea, y va y dice, esto está mal, esto está incorrecto, ay no, usted no tiene misericordia, usted no está empleando el método de Cristo. Pero ¿de qué están hablando si el método de Cristo era ir directamente como el profeta Elías también? El profeta Elías no le voy a decir al rey Acab, a mí me parece que tú no estás actuando bien. No le dijo, a mí no me parece, le dijo, tú estás haciendo mal. Tú eres el que has perdido a este pueblo, que Dios te lo encomendó para que lo gobernaras. Y mira, están todos adorando los Baales. Y él no va a decirle, a mí me parece, puede ser que esto. Por eso es que la palabra levanta rechazo. La palabra de Dios en sí levanta rechazo. Si la persona se levanta a predicar la Biblia tal y como está, sin acomodo, la gente se siente incómoda y no acepta. Por eso fue que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Continúe. Bueno, la lección sigue hablándonos de dos historias más. La siguiente historia es la misión de los 12 discípulos y está en Marcos 6, 7 al 13. Y dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén. Aquí vemos cómo Jesús manda a sus discípulos ya manda a sus discípulos a predicar, que vayan de 2 en 2 y les manda que vayan a predicar a los judíos, a las ovejas, a ver cómo se dice eso, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús no los mandó a predicar a los gentiles ni a Samaria. Él solo les mandó a predicar a las ovejas perdidas de Israel, porque ellos no estaban preparados para predicar a los gentiles. Sabemos lo que les costó a ellos, a Pedro sobre todo, ir a predicar a los gentiles. Por eso ellos, para empezar, iban a predicar a las ovejas perdidas. Y además, si hubiesen ido a los gentiles primero, los judíos no hubiesen querido en ningún momento escucharlos, estarían rabiosos con ellos. Por eso él le manda primero a los judíos. ¿Y qué predicaban? ¿Qué predicaban? Pues ellos predicaban lo mismo que Juan el Bautista, que es la historia que viene ahora, pero que todos la conocemos, y como no hay tiempo, y entonces ellos predicaban lo mismo que Juan el Bautista: arrepiéntanse de los pecados, que el reino de Dios se acerca, que ha llegado. Y eso predicaron. Todos sabemos la historia que continúa ahora, que es la historia de Juan el Bautista, como lo decapita Rey Herodes. el rey Herodes,
Y lo que más me llamó la atención en los escritos de Ellen White es que el rey Herodes le escuchaba lo que decía Juan el Bautista. Y de buen agrado, Sí, ¿Sí? ¿Que no te entendí? de buen agrado le escuchaba. Sí, te puedes creer que le escuchaba de buen agrado. Y dice el deseado de toda la gente que él quería dejar a esa mujer que estaba en pecado con ella por lo que estaba diciendo Juan el Bautista y que tenía pensamientos de dejarla. Cuando ella, y entonces ella lo que hizo fue afirmarse mucho más, agarrarse de él y nunca en ningún momento lo dejó. Pero fíjate qué poder tenía la predicación del Juan el Bautista, que sin ningún miedo de perder su vida fue y predicó al rey los pecados que estaba cometiendo. exactamente. Y bueno, todos sabemos cómo termina esa historia. Y después decía aquí, yo no lo entendí, nunca pude, dice, ¿qué contraste existe entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista? Pues yo no lo sé contestar porque no encontré. Pero, a ver, José Antonio. Sí, bueno, es muy sencillo. Es la Dios, porque lo que va a acontecer es que le van a cortar la cabeza a Juan Bautista. ¿Qué quiere decir? Que se ha acabado la predicación. Pero entonces, este vacío, la gran sabiduría de Dios, es llenado por la acción de los apóstoles que Jesús les manda a predicar. Qué bien, gracias, genial, pues sí, pues qué bonito, sí. Pues ya, yo ya terminé. Bueno, muchísimas gracias, hermana Pilar. Amén. Entonces, ahora vamos a hacer un breve repaso del día jueves que se titula Una clase diferente de Mesías. También voy a leer un poco del libro de Marcos, capítulo 6, versículo del 30 en adelante, que dice así: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿Qué? Vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 12 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario,
cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Aquí también vemos otro de las grandes maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo, cómo la gente acudía a Él. Él se iba en una barca y ellos se iban caminando, hacían atajo para llegar a donde Él iba a ir. Todos querían estar con Él porque les traía palabras de vida, además que los alimentaba. Porque a toda esta gente, a quien Él le dio tantas señales, a los cuales le hizo tantos milagros, esos mismos nunca estuvieron con Él el día que lo crucificaron. Así de desagradecidos somos que no estuvieron con Él. Bueno, vemos la multiplicación de los panes y de los peces para darle de comer a 5,000 personas. Vemos aquí cómo Él se viene caminando por las aguas, o sea, demostró que dominaba todo, que toda la naturaleza la puede dominar, controlar los vientos, los truenos, las tormentas. Y vemos la actitud de los apóstoles también, como lo que hablaba el hermano Gerardo, cuando las cosas se levitan o una silla se rueda sola, todo el mundo sale corriendo, todo el mundo entra en pánico. Aquí también ellos demostraron que son iguales a nosotros, seres humanos, a lo que vieron. ¿Pero quién camina sobre las aguas? Un fantasma. O sea, no habían conocido bien al Señor, no habían conocido a Cristo, como Juan el Bautista, que también después de haberlo bautizado y ver la manifestación del Espíritu Santo, cuando está encarcelado envía a unos emisarios a preguntarle si eres tú el que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro. O sea, entró en duda porque Juan también era humano, también era humano. Bueno, entonces la lección nos dice: tras volver de su misión, los discípulos van con Jesús a una zona tranquila de la costa oriental del mar de Galilea para descansar, pero una gran multitud de 5,000 hombres llega al lugar antes que ellos. Jesús ve que son como ovejas sin pastor, los instruye durante todo el día. Al atardecer, los discípulos recomiendan despedir a la multitud para que vayan a buscar comida, pero Jesús les dice que alimenten al gentío. El diálogo subsiguiente ilustra el hecho de que los discípulos están pensando en términos humanos acerca de cómo resolver el problema, pero Jesús lo soluciona alimentando milagrosamente a la gran multitud con apenas 5 panes y 2 peces. La lección del día de hoy también nos trae una pregunta que dice: ¿qué problema enfrentaron Jesús y los discípulos y cómo fue resuelto? Bueno, yo diría que Jesús, ya lo vimos en la lección pasada, que nadie es profeta en su propio pueblo lo rechazó. Fue más aclamado y más aceptado en el pueblo gentil que en el propio pueblo de él. ¿Por qué? Por la ceguera que tenía la clase dirigente, por la soberbia que ellos mismos tenían, que se creían descendientes de Abraham y a él lo tenían como muy poca cosa. Y los apóstoles también sintieron ese mismo rechazo. ¿Por qué? Porque ellos iban predicando el mensaje que Dios les había enseñado. Y como lo dije anteriormente, esta palabra, esta bendita palabra de Dios, que llega al corazón de los hombres, a la gran mayoría no la aceptan. ¿Por qué? Porque tala, porque penetra y mete el dedo en la llaga, o sea, señala pecados. Por eso mucha gente no la acepta. Así también, entonces, como no se pueden ir en contra de la palabra, se van en contra de los mensajeros. También los apóstoles sufrieron ese rechazo. Otro problema que también pienso que ellos tuvieron, pues, muy natural a veces, duda y falta de fe, que aquí la manifestaron, porque apenas estaban conociendo a nuestro Señor. Las características de esta historia encajan en el concepto popular del Mesías en la época de Jesús. La expectativa era que el Mesías liberaría a Israel de sus enemigos
y traería justicia y paz. La presencia de un gran número de hombres en un ambiente desértico podría tener ciertos visos de revuelta militar. Esta noción se ve reforzada por la referencia a que Jesús vio a esas personas como ovejas sin pastor. Una cita parcial que está en Números 27:17, donde Moisés pide a Dios que designe un líder como sucesor suyo para Israel. Esta fraseología acerca de un pastor para el pueblo de Dios aparece por doquier en el Antiguo Testamento, típicamente en referencia a la falta de un líder o rey para Israel. No obstante, Jesús no satisfizo sus falsas expectativas, sino que envió a sus discípulos aparte y redimió a la multitud en lugar de liderar una rebelión contra Roma. ¿Qué hizo entonces Jesús? Se retiró a una montaña para orar, no precisamente lo que la multitud esperaba. Aquí la lección nos habla de una clase diferente de Mesías, porque el Mesías que estaba esperando el pueblo era un Mesías liberador, pero liberador del poder opresor de Roma. Ellos creían, y así lo vio Judas también, y muchos de las sectas esas que eran rebeldes, creían que él iba a ser el liberador, pero de la opresión de Roma. O sea, no conocieron la esencia del mensaje y la misión que había traído Jesús, que era liberarlos de la esclavitud del pecado. Por eso, como dijo la hermana Pilar, cuando él se presenta y lee el texto de Isaías, dice, hoy se ha cumplido esta profecía en mí, se ha cumplido ante sus ojos, porque he venido a dar luz o vista a los ciegos y a liberar a los cautivos. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Pero ellos esperaban un libertador de la esclavitud de Roma. O sea, algo pasajero, porque no conocían la dimensión del ministerio que iba a venir a realizar nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y ya para pasar y concluir el día viernes, voy a leer un poquito de lo que dice la lección para este día. Dice así: en todos los que están sometidos al adiestramiento de Dios debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo, sus costumbres o prácticas, y cada uno necesita tener una experiencia personal en la obtención de un conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Debemos oírlo individualmente, hablarnos al corazón. Cuando todas las demás voces son acalladas y en la quietud esperamos ante Él, el silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Solo aquí puede encontrarse verdadero reposo, y esta es la preparación eficaz para todo trabajo por realizar para Dios. En medio de la muchedumbre apresurada y la tensión de las intensas actividades de la vida, el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones de los hombres. Esta cita la encontramos en El Deseado de todas las gentes, página 331. Y siendo las 12 en punto, damos por concluida esta escuela sabática, que ha sido muy linda, muy aleccionadora para todos nosotros. Y quiero darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos y a las hermanas que participaron, la hermana Mercedes, aunque no pudo, pero ella está con nosotros presente. Amén. Amén. La hermana Pilar, la hermana Pino, la hermana Iris, perdón. Muchísimas gracias, hermana. Muchas gracias, hermosísima dama. Y bueno, nos veremos en otra próxima oportunidad. Para ya concluir la escuela sabática, quiero pedirle el favor a la hermanita Pino. Muchísimas gracias, hermana. Ya para concluir la escuela sabática, queremos que usted nos dirija en oración para darle las gracias a Dios por este momento que hemos tenido. Amén. Inclinemos el rostro, por favor. Amén. Padre eterno, Dios misericordioso, Dios del cielo y de la tierra, gracias. Amén. Gracias porque hemos escuchado de ti, de todos los tiempos que tú estuviste viviendo con nosotros. Y, Señor,
Enséñanos a caminar en tus pisadas, Padre querido. Queremos ser seguidores tuyos, íntegros. Sabemos que sin ti no somos nada. Sin tu Santo Espíritu, Padre, nada somos. Y queremos sentir la presencia del Espíritu entre nosotros. Gracias, Padre, por cada una de las personas por las que hemos compartido el mensaje de tu palabra. Y derrama tus bendiciones sobre cada uno de nosotros. Abre nuestros corazones, Señor, para recibir el mensaje que tiene el pastor y úngelo a él con tu Santo Espíritu. Amén. Gracias, Padre, en el nombre precioso, sobre todo nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermana Penny. Bendiciones Gracias. y feliz sábado para todos y gracias por estar en nuestra escuela sabática. Sí.